We're so done with new year, new you. This year, it's more you on Bumble. More of you shamelessly sending playlists, especially that one filled with show tunes. More of you finding Geminis because you know you always like them. More of you dating with intention because you know what you want. And you know what? We love that for you. Someone else will too. Be more you this year and find them on Bumble. En el corazón de la historia bíblica surge la figura de Salomón, hijo de David y Bathsheba, quien ascendió al trono de Israel y se convirtió en sinónimo de sabiduría y prosperidad. Su historia, narrada en los libros de Reyes y Crónicas, es un testimonio de un hombre que buscó la sabiduría sobre las riquezas y el poder, pero cuya vida estuvo llena de contradicciones que nos invitan a reflexionar sobre la verdadera esencia de la sabiduría y la fe. Desde joven, Salomón demostró tener un corazón inclinado hacia Dios. En una visión nocturna, Dios le ofreció lo que pidiera. Salomón, consciente de su inexperiencia y de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros como gobernante de Israel, pidió discernimiento y sabiduría para gobernar a su pueblo. Este pedido agradó a Dios, quien no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor, como nunca antes se había visto en un rey de Israel. Dame pues sabiduría y conocimiento, para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Segunda de Crónicas 1:10. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Tu participación es clave. Comenta, comparte tus reflexiones y difunde este contenido entre quienes busquen inspiración y conocimiento. Juntos construiremos una comunidad espiritual. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó su apogeo en términos de riqueza, influencia y estabilidad. Construyó el Templo de Jerusalén, estableciendo un centro de adoración que se convirtió en el corazón espiritual de la nación. La fama de su sabiduría trascendió las fronteras, atrayendo a líderes y buscadores de conocimiento de todas partes del mundo. El reinado de Salomón marcó una era de oro para Israel. Su sabiduría, un don divino, se manifestaba en juicios que revelaban una profunda comprensión de la naturaleza humana, en la administración eficaz de su reino y en la autoría de proverbios que aún hoy se estudian por su valor ético y filosófico. La construcción del Templo de Jerusalén fue, sin duda, su logro más trascendental. Este magnífico proyecto no solo simbolizó la presencia permanente de Dios entre su pueblo, sino que también reflejó la devoción de Salomón y su deseo de honrar a su padre, David, quien había soñado con construir un templo para el arca del pacto. Y habló Salomón: Jehová dijo que habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa de habitación para ti, un lugar en que mores para siempre. Primera de Reyes 8, 12, 13. La sabiduría de Salomón, sin embargo, iba más allá de la construcción de edificios o la acumulación de riquezas. Se evidenciaba en su gobernanza, en la forma en que administraba justicia y en su comprensión de la naturaleza y el mundo. Su fama atrajo a la reina de Saba, entre otros visitantes distinguidos, quienes venían de lejos para probar su sabiduría y quedaban asombrados. A pesar de estos logros, el corazón de Salomón fue puesto a prueba. Las alianzas políticas a través de matrimonios con mujeres extranjeras introdujeron la idolatría en Israel, marcando el inicio de un giro que afectaría su legado y el futuro del reino. En el apogeo de Israel, bajo el reinado de Salomón, el reino disfrutaba de una paz y prosperidad sin precedentes. Salomón, reconocido por su sabiduría otorgada por Dios, gobernaba con justicia y discernimiento. Sin embargo, su vida personal y sus decisiones matrimoniales reflejarían una complejidad que desafía su imagen de sabiduría y piedad. La Biblia nos cuenta que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres no solo provenían de Israel, sino también de naciones extranjeras, con las cuales Israel había establecido alianzas. A través de matrimonios estratégicos, Salomón buscaba fortalecer su posición política y asegurar la paz en su vasto reino. Sin embargo,
Estas alianzas iban en contra de las advertencias divinas. Deuteronomio 17:17 advierte a los reyes de Israel que no multiplicará para sí mujeres para que no se desvíe su corazón. Aunque Salomón era consciente de esta advertencia, su corazón se inclinó hacia el deseo de poder y la diplomacia matrimonial. Entre las esposas de Salomón, algunas destacan por su influencia y la historia detrás de su unión. Una de las más célebres fue la reina de Saba, cuya visita al rey Salomón se ha inmortalizado en la historia y la leyenda. Aunque la Biblia no especifica que se casaron, su encuentro es un testimonio de la fama de Salomón y su capacidad para impresionar a líderes extranjeros con su sabiduría y riqueza. Otra unión significativa fue con la hija del faraón de Egipto. Este matrimonio, documentado en Primera de Reyes 3:1, simbolizaba una alianza política importante entre Israel y Egipto. Sin embargo, estas alianzas extranjeras trajeron consigo influencias paganas que eventualmente corromperían la fe de Salomón y del pueblo de Israel. A medida que Salomón envejecía, las Escrituras narran cómo sus esposas extranjeras inclinaron su corazón hacia otros dioses. Primera de Reyes 11:4-6 detalla este declive espiritual, señalando que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Este alejamiento de Dios marcó el principio del fin del reino unido de Israel, presagiando su división y eventual caída. La historia de Salomón y sus esposas es en muchos sentidos una tragedia de amor, poder y pérdida. A pesar de su incomparable sabiduría, Salomón permitió que su deseo de poder político y placer personal superara su compromiso con Dios. Esta sección del video no solo narra las decisiones matrimoniales de Salomón y sus consecuencias, sino que también sirve como una advertencia sobre los peligros de comprometer nuestra fe por ganancias terrenales. La fidelidad de Salomón a Dios se vio comprometida por su decisión de acumular esposas extranjeras, muchas de las cuales trajeron consigo sus propias deidades y prácticas religiosas. El rey, en un esfuerzo por complacer a sus esposas, permitió y hasta participó en la adoración de dioses como Astoret, Milcom y Quemos. Primera de Reyes 11:4-8 detalla este alejamiento, marcando una clara desviación del monoteísmo establecido por la ley mosaica. Esta introducción de la idolatría no solo representó una abdicación personal de la fe de Salomón, sino que también socavó la pureza espiritual de Israel, llevando a la nación por un camino de desobediencia y conflicto con Dios. Las implicaciones políticas de las decisiones de Salomón fueron igualmente devastadoras. Su inclinación hacia la idolatría y el alejamiento de los principios divinos erosionaron la confianza entre él y su pueblo, así como la bendición de Dios sobre su reinado. La acumulación de riquezas y la imposición de trabajos forzados para sus proyectos de construcción, incluido el templo, también generaron descontento entre las tribus de Israel. Este descontento, alimentado por la pérdida de cohesión espiritual, eventualmente llevó a la división del reino tras la muerte de Salomón. Las 10 tribus del norte se separaron, formando el reino de Israel, mientras que Judá y Benjamín permanecieron leales al hijo de Salomón, Roboam, formando el reino de Judá. La división del reino, como se relata en Primera de Reyes 12, fue el resultado directo de las acciones y políticas de Salomón, cumpliendo la advertencia de Dios sobre las consecuencias de alejarse de sus mandatos. La vida de Salomón, rica en logros y marcada por desviaciones, nos ofrece una fuente inagotable de lecciones espirituales y reflexiones sobre la condición humana. Su historia es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y aspiraciones. Salomón es ampliamente celebrado por su sabiduría, un don divino que solicitó y recibió al inicio de su reinado. Sin embargo, su historia nos enseña que incluso la mayor de las sabidurías no es inmune a la falibilidad humana. Salomón nos muestra que el verdadero discernimiento radica no solo en acumular conocimiento o inteligencia, sino en aplicar esos dones de manera que honren a Dios y sus mandatos. La lección aquí es clara.
La sabiduría debe ir acompañada de humildad y una constante dependencia de la guía divina. A través de las decisiones matrimoniales de Salomón y su inclinación hacia la idolatría, aprendemos sobre la potente fuerza de la tentación y el desafío que representa mantenerse fiel a nuestros principios y convicciones. La historia de Salomón nos advierte sobre los peligros de comprometer nuestra fe por conveniencia, deseo o la ilusión de ganancia a corto plazo. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a nuestras creencias, incluso frente a las presiones externas o los deseos internos que buscan desviarnos. Aunque las Escrituras narran la caída espiritual de Salomón, también ofrecen un mensaje de esperanza a través del concepto de arrepentimiento y redención. La Biblia está repleta de historias de individuos que, a pesar de sus fallas, encontraron el camino de regreso a Dios a través del arrepentimiento genuino. La vida de Salomón nos enseña que nunca es demasiado tarde para reconocer nuestros errores, buscar el perdón y redirigir nuestra vida hacia la luz de la verdad y la gracia divina. La historia de Salomón es una que resuena a través de los siglos, un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana y la misericordia divina. Nos enseña que la verdadera sabiduría radica no solo en el conocimiento y el entendimiento, sino en la capacidad de vivir una vida que refleje los valores y enseñanzas que profesamos. Si la historia de Salomón te ha inspirado y buscas profundizar más en las enseñanzas valiosas de la Biblia, te animo a que te suscribas a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí compartimos contenido que ilumina, inspira y guía hacia una vida de mayor propósito y conexión espiritual.